Gracias por la bendición, Señor, que has sido para cada familia de los que estamos aquí, de los que nos faltan, Señor. No hemos tenido la necesidad, ningún hermano ha recurrido a mí para decirme: pastor, no alcancé a pagar el bill de la luz o pagar la renta, por favor, no pueden ayudarme a hacer una ofrenda. Has sido fiel, Señor, te agradecemos. Te agradecemos tu infinito amor, tu misericordia, tu gracia derramada sobre tu pueblo. Presentamos esta ofrenda, Señor, ante ti, Señor. Lo hacemos con alegría, Señor, reconociendo, Señor, que no buscamos otra cosa sino agradarte, Padre bendito. Estas cosas se hacen en privado, pero en ocasiones, Señor, necesitamos recordar lo que dice tu palabra y nos motiva, Señor, a ser generosos, no solamente en tu obra, en las necesidades, Señor, que hay alrededor nuestro. Creo que cada uno de nosotros le provees de pronto a alguien. No podemos resolver el problema de todo el mundo, ni el gobierno puede, pero sí nos permites en ocasiones tener frente a nosotros gente con necesidad, cristianos con necesidad, pastores con necesidad, iglesias con necesidad. Gracias, Señor, porque has puesto frente a nosotros la obra en Guatemala. Te agradecemos, Señor, porque ha habido corazón de tu pueblo para poner, Señor, ahí una semilla y suplir necesidades que mis hermanos tienen, y es un privilegio, Señor. Te agradecemos. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. A esta hora, Señor, encomendamos a ti a dos hermanos que siempre están en el servicio y hoy no pueden estar. Te pido por hermano Dani Martínez, que va para el aeropuerto llevando un familiar que le avisaron que un hermano de él, de esta persona, no sé si es su tío, Señor, falleció y él viaja a la Ciudad de México. No el hermano Daniel, pero su familiar. El hermano Daniel está en este viaje, protégelo en su llegada al aeropuerto, en su regreso. A nuestro hermano Tony, Señor, que está saliendo, posiblemente vaya en camino para Oregón a visitar a unos familiares. Te pido tu protección, Señor, en ese tránsito tan largo, Señor, que es aquel lugar. Posiblemente, no sé si son 600 o más millas. Bendice su salida y bendice su entrada, Señor, en el nombre de Jesús, y bendícenos, Señor, como lo has hecho, Señor, con nosotros, a cada familia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Ocupen sus lugares. Dios bendiga, hermana Maribel, nos da mucho gusto. Yo sé que es de la familia, pero su mamá ha estado en condiciones de salud, pues, que necesitan estar ahí. Y bueno, Dios bendiga a nuestra hermana Eva, sí, que el Señor le permita restauración, especialmente una rodilla parece que es la que la imposibilita de caminar y pues necesita cuidado especial, y a veces nuestra hermana no puede asistir por atender ahí. Pues que Dios bendiga a nuestra hermana Eva, a nuestro hermano Melesio, que también los extrañamos. Dios quiere que pronto los podamos tener con nosotros. Vamos a dar una aclaración de fe. No este domingo, pero de este domingo en 8, que aquí estén nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, mi hermano Melesio y mi hermana Eva. Muy bien, hermanos. Dios bendiga a todos nuevamente. Dios bendiga a nuestra hermana. Es su hija y hijo. Sí, y un altote, ya más alto que mamá. Dios te bendiga, mijo. Bienvenido. Sí, yo dije, a lo mejor es su hermano. No quiero, mejor le pregunto al hermano. Sí, Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí y los que nos ven en línea y los que no pudieron venir, entre ellos, pues por razones de trabajo. Nos faltan algunos hermanos. Un versículo, de alguna forma a veces el Señor confirma el mensaje con una palabra que, hermano Daniel trajo una palabra y habló del apóstol Pablo y habló de Bernabé, amén, y habló de Juan Marcos, sí, habló un poco del primer viaje misionero, así, y hay dos versículos que voy a leer y que forman parte
del primer sermón que da el apóstol Pablo en la sinagoga judía de su primer viaje misionero en una ciudad llamada Antioquía de Pisidia. Hay una Antioquía en Asia, y esta es de esa Antioquía de la que estamos hablando, porque la otra es una Antioquía de Siria que está al norte de Israel. Ahí está Siria y ahí está Antioquía. Por cierto que esa Antioquía al norte de Israel es donde laboró mucho de la primera parte del ministerio del apóstol Pablo. El domingo hablábamos que en el capítulo 11 del libro de los Hechos habla que en Antioquía, pero de Siria, se les conoció a los hermanos como cristianos, como manera de burla, de mofa. Ahí se les nombró por primera vez cristianos. Y decía yo que era como el término, como si hoy dijeran, hey, cristianito, o sea, como de, pero porque los hermanos de ese tiempo pues buscaban imitar a Dios, a Cristo. Entonces pues, los cristianos, y así, de ahí surge el término cristiano. Pero esta ocasión, en ese viaje misionero, estaban ahí en la sinagoga y reconocieron que era especialmente la fama había corrido que el perseguidor ahora predicaba a Jesucristo, y llegó a la sinagoga y dijeron, varones hermanos, tienen una palabra. Ese en el capítulo 13 habla desde su salida de las costas ahí de la parte norte de Israel hasta ya su llegada a Asia, y bueno, ya se internan y llegan a esta ciudad Antioquía, y da este sermón. Les habla y les presenta a Jesucristo como el Mesías en la sinagoga. Ahí estaban los judíos solamente. Por cierto que no todos creyeron, rechazaron, y de ahí dice, bueno, entonces si ustedes rechazan la palabra, voy a los gentiles, que Dios me ha dicho que ellos lo van a recibir. Bueno, pero parte de su sermón, el versículo 21 y 22, dice, está relatando una historia que usted puede leer los versículos previos, pero aquí hay un versículo que vamos a tomar como referencia para la prédica de hoy. Dice, luego pidieron rey. Está haciendo referencia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba regido por un gobierno teocrático, o sea, Dios es el que a través de sus sacerdotes, vamos a decir, a través de los levitas, desde que se constituyó el pueblo, salió de Egipto, pues ¿quiénes son los que los gobernaban? Pues era Moisés y Aarón, o sea, era gente de Dios, y se conducía el pueblo por las leyes de Dios. Era un pueblo dirigido por un gobierno teocrático, por Dios mismo a través de su gente. Es como si hoy el gobierno estuviera dirigido por pastores, fieles pastores, no, sí, no, por profetas del Señor, por apóstoles de Cristo, no, de los que aborrecían la avaricia y todas esas cosas, que se daban al servicio de la obra de Dios, etcétera, etcétera. Pero en algún momento dijeron, él está explicando, en algún momento el pueblo dijo, queremos rey como tienen los demás pueblos. Y aquí dice, y luego, versículo 21, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, primer rey de Israel, porque pidieron rey, querían un rey como los demás pueblos, a pesar de que el profeta Samuel les dijo, mire, cuando elijan un rey, ese rey, estaba viendo la visión profética, ese rey va a tomar de sus hijas y se las va a llevar de siervos, les va a quitar impuestos, no, de todos modos queremos rey. Bueno, sí. Le dijo el Señor a Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Están cansados de que yo haga las cosas a mi manera, ok, que se hagan a la manera de ellos. Entonces dice, les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, gobernó por 40 años. Por cierto que lo hizo mal, si recordamos a Saúl. Al final anduvo consultando con una adivina y pues murió mal. Iba a decir el muchacho, pero ya no era muchacho, pues ya era todo un adulto, unos 60 años quizá, cuando fallece en la guerra, por cierto. Dice, versículo 22, quitado les levantó por rey a David.
¿sí? El Señor levanta por rey de su pueblo a David, de quien dio también testimonio. ¿Quién dio testimonio? Dios dio testimonio. Bueno, Dios testifica, porque Él sí da testimonio. Permítame cambiar la palabra para entender ampliamente el término. Testimonio quiere decir que Él va a dar una recomendación, va a hablar de lo que testimonio es. Él va a dar una referencia de ti, una carta de recomendación de ti, pero una recomendación verdadera. Él va a decir, pues es Dios, Él no miente, lo que eres. Entonces dice aquí la escritura que el Señor dice, también dio también testimonio diciendo, y en resumen, fíjese el testimonio que Dios da, el concepto que Dios da de este varón, de David. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Bueno, el corazón de Dios, podemos hablar muchas cosas, ¿no? Sería un tema, más bien una serie de hablar, pero diríamos el corazón de Dios. Dice el hermano Jerry, pastor amigo nuestro, Dios es bueno en todo tiempo Dios es bueno. Bondad en Dios, misericordioso, compasivo. Y él está diciendo que David era como el corazón de él. Y una cosa muy importante, ¿por qué tenía ese corazón? Bueno, continúo leyendo. ¿Quién, hablando de David, quien hará todo lo que yo quiero? Wow, con estas últimas expresiones hay tanto que aprender, que vamos a solamente a llevarnos un poquito de lo que Dios quiere enseñarnos esta noche. El tema es a manera de pregunta: ¿qué toca el corazón de Dios? ¿Qué es lo que toca el corazón de Dios? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta expresión? Tocar el corazón de Dios. Que lo hace sentir agradado. ¿Sí? Fue tocado el corazón de Dios. Pero ¿qué es lo que toca el corazón de Dios? Que lo haga sentir agradado. ¿Sí? Y básicamente, hermanos, en el versículo, este versículo que acabamos de leer, nos da respuesta a la pregunta del tema: ¿qué es lo que toca el corazón de Dios? Pues Dios es tocado cuando hacemos las cosas que Él quiere. Mire qué tremendo. Ahí está diciendo, fue tan tocado el corazón de Dios que Él pudo decir, no, mira, mi hijo David, no, ese está, porque lo conozco, yo conozco tus obras, dice. Y no solamente David, de todos nosotros y de todas las personas que han existido, y de los 7.9 billones, creo que somos ahorita los que habitamos el globo terráqueo, nos conoce perfectamente el Señor. Y aquí expresa de esa manera, y Él dice, Él tiene el corazón como el mío, ¿sí? Y la razón, porque Él hace todo lo que yo quiero. Gracias al Señor por esto. Hacer las cosas que Él quiere, ¿qué significa? Significa básicamente agradarlo a Él. El apóstol lo expresó de otra manera, dijo, ahora el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo. Pues a mí uno vive para lo suyo, ¿verdad? Pero dice el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por mí, ¿verdad? Entonces, hacer las cosas que Él quiere, porque aquí está diciendo el Señor, David hace las cosas
que yo quiero. Entonces significa, hermanos, significa agradarlo, significa honrarlo. Y le voy a decir, el más alto nivel de honra que puede presentar un hombre o una mujer ante Dios. En algún momento el Señor dice, ya no quiero sacrificios. Había presentado originalmente un modelo. Mire, pues presenten sacrificios. Y el Señor se agradaba de los sacrificios. Ya no quiero sacrificios. Es más, el capítulo 59 de Isaías dice, es más, ya no quiero ayunos. Casi decían ni oraciones como las que están haciendo. Ayuno no. El ayuno es que vean por los necesitados. Es que, o sea, en otras palabras, que empiecen a hacer las cosas que a mí me gustan. Y lo litúrgico sí me gusta, pero ¿saben? Yo noto algo, estoy parafraseando, que este pueblo de labios me está honrando, pero su corazón está lejos de mí, porque hacen como lo hacía el pueblo de Israel en algún momento. Hay una frase que define una situación muy crítica que vivió el pueblo de Dios en el tiempo de los jueces de Israel, que abarcó un periodo como de 300 años. Y habla de la historia de los jueces de Israel precisamente en el libro que lleva este nombre, Jueces. Y termina el libro de los jueces con esta expresión: en este tiempo o en esos días no había rey en Israel. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, Dios no estaba reinando. Y cuando Dios no reina, hermanos, cada uno de nosotros hacemos lo que queremos. Entonces, honrar significa, ¿o qué es honrar? Para entenderlo así, es la más alta honra, es la obediencia al Señor. Pero quiero decir algo esta noche, no solamente que toca el corazón de Dios, que pues estamos entendiéndolo con esto que estamos explicando. La misma Biblia revela la interpretación del tema, conocer cómo podemos tocar el corazón, cómo a través de la historia bíblica hay una historia de hombres y mujeres que tocaron el corazón de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Cuando se toca el corazón de Dios en ese sentido, que se siente agradado, que se siente honrado, cuando Dios es agradado, cuando tocamos el corazón de Dios, suceden cosas. Como cuando cantamos, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Para Dios no pasa por desapercibido tu conducta, mi conducta, ni la conducta de los humanos a través de la historia. Hoy no voy a hablar de nosotros, voy a hablar, y no lo voy a hacer en sentido personal. A veces buscamos darle la aplicación, pero creo que la aplicación la vamos a estar aprendiendo a través de, como dice Romanos 15:4, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, ¿sí? Para que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Entonces vamos a ser enseñados qué fue lo que sucedió cuando hombres y mujeres a través de la historia bíblica se determinaron a tocar el corazón de Dios. Y ya vimos que es tocar el corazón de Dios. Y vamos a ver unos ejemplos cómo estos hombres de diferentes formas tocaron el corazón de Dios. Y así que menciono que cuando tocamos el corazón de Dios suceden cosas. No va a pasar por desapercibido. Van a ser cuando menos 3 cosas en forma general. Se va a manifestar la gracia de Dios en la persona, en el hombre o la mujer que toca su corazón. Va a fluir como cuando el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si la multitud te estamos presionando? Dice, no, yo sentí que virtud salió de mí. Mire, en automático sale bendición y el flujo de sangre terminó y la sanidad vino y la salvación llegó. Porque alguien se atrevió a tocar al Señor. Es una enseñanza. Entonces, ¿qué lo pasa? 3 cosas. Se manifiesta su gracia. Su gracia en todos los sentidos, desde la salvación, fundamental. Pero su gracia también en el sentido, tiene 2 sentidos la palabra gracia.
dice, hallarás gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando a veces me llama el hermano Joel para sus trabajos, me dice, pastor, ore por mí para que Dios me dé gracia. No, varón, pues tú les pegas al mero clavo, ¿no? Pues que si te da gracia de Dios, pues ya qué más necesitamos. Gracia delante de él y delante de los hombres, pues está todo arreglado, está la autopista ahí, lista. Entonces, nos da su gracia en el sentido espiritual, pero nos da también su favor, el bienestar para nuestra vida, de alguna manera expresado, que lo vamos a ver a través de la Escritura, y somos es el toque del Señor, las consecuencias del Señor, las cosas que suceden, somos, pudiéramos definir, somos bendecidos. Yo pregunto, ¿quién no quiere la gracia de Dios? ¿Quién no quiere el favor de Dios? ¿Quién no quiere ser bendecido? En el pasado entendieron esto, hombres y mujeres, pocos por cierto, pero vemos estos aspectos así muy manifestados en ellos. El hombre, la mujer de Dios que hace esto será bendecido. Esta es parte de su carácter. Aplicado bíblicamente, lo vemos aplicado a través de la historia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es inmutable, no cambia, su carácter es el mismo, su bondad, su gracia, su deseo de Dios no ha cambiado. No ha cambiado, Él quiere seguir siendo honrado como Dios, no como un Dios mudo, no como un Dios de piedra o de madera o de metal o de pintura. Él quiere que le adoremos como un Dios vivo. Entonces, esto, mire, es muy interesante porque cuando el pueblo de Dios en la antigüedad se les nombraba así a los que servían a Dios. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, los cristianos. Entonces había necesidad de que el pueblo de Dios tocara el corazón de Dios. Y que los cristianos también lo mismo. Pero ¿sabe qué? Hubo hombres y mujeres que no eran cristianos, que no eran hijos de Dios. Y de alguna manera llegó un entendimiento a su vida y dijeron, wow, aquí hay algo. Y se determinaron a hacer algo ellos para tocar el corazón de Dios. Y ¿sabe qué? Fluyó la misma gracia, la misma bendición que era para los hijos, fluyó para ellos. ¿Por qué? Porque entraron en algo que Dios ha deseado. Dios sigue deseando desde la antigüedad un pueblo que le sirva, que le alabe. Y en algún momento dice en el Nuevo Testamento, porque vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Y los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. También dice que aún las rameras irán delante de vosotros. O sea, gente que literalmente, estando en el mal, de pronto ponen la mira en las cosas del Señor y Dios tiene misericordia de ellos y obra. Se manifiesta su gracia, se manifiesta su favor y se manifiesta y son bendecidos. Rápidamente, porque pudiéramos hablar o hablaremos, por ejemplo, cuando menos algunos aspectos de un hombre llamado Abraham. Después se le cambió por Abraham, el padre de la multitud, pero era Abraham sin H. Él recibió un llamado del Señor: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él tenía 75 años. Y una persona de 75 años, quiero decirle que una persona ya está jubilada, my friend. Ya acomodó todo su asunto ahí. Ya es para estar ahí, ir a la playa. Permítame, sí, mencionar asuntos así, ¿no? O cuando menos en la backyard, pues, abajo del árbol. ¿Sí? Ahí si es en la playa, con su coquito bien tranquilo, ¿verdad? Tengo un hermano, por cierto, al final vamos a hablar por mi hermano Ángel. Es el que sigue de mi hermano el mayor. Recibimos una noticia que nos alarmó un poquito y nos dijeron que estaba bien ingresado a emergencias, a urgencias. Y ha sido saludable mi hermano. Tiene 81 años y nos preocupamos. Pero ya hoy mismo recibí la noticia que lo dieron de alta, pues gracias a Dios. De todos nos vamos a orar por él. Trae una infección bacteriana. Pero mi hermano lo expresaba así: ya cuando se jubiló,
mi cuñada, lo he mencionado algunas veces, era muy buena para cocinar. Ya falleció mi cuñada Teresa, pero brother, sí, lo que te preparara. Y mi hermano, pues a veces le decía: Teresa, quiero un menudo para mañana. No le hace que no fuera sábado o domingo. No, se gozaba con su menudo ahí, con todo lo que usted se pueda imaginar. Y pues se comía el menudo y con el refill y todo eso. Y ya estaba ya con su palito, con su, ¿cómo le nombran? Picadientes o qué. Sí. Y ya como a los 15, 20 minutos dice: oye, Teresa, ¿cómo que estará bien para comer? Mi cuñada dice: oye, pues acabas de almorzar. Pero él disfrutaba, ¿no? Entonces, la vida, o sea, teóricamente, llegar a la tercera edad, llegar, que Dios conceda, que llegue a la persona saludable y que pueda disfrutar lo que no disfrutó, ¿sí? Pues ahí estaba Abraham, y de pronto le hace un llamado al Señor: deja todo lo que tienes, deja todo y sal de tu tierra y de tu parentela. El corazón de él entendió que era para agradar a Dios, y su actitud tocó al Señor, y el Señor le da promesas a él. Por cierto, que su esposa era estéril. A los 75 años, ella 65, definitivamente se dio cuenta que tal vez pudo haber definido, dice: pues ni modo, a ver si adopto a alguien, ¿no? Porque ya una mujer de 65 años no creo que piense en que posiblemente ahora sí, a ver si este año no nace, a ver si este año nace Isaac. No, pues a lo mejor ya mentalmente para eso había terminado todo. Pero cuando sentimos o cuando se siente que termina todo, pero se le cree a Dios, se atiende a Dios, se busca a Dios, no buscando qué es lo que va a hacer con nosotros. Mire, hermano, no vamos a servir, hay que tocar el corazón de Dios y Él va a hacer. Es más, no hay que ponerle nombre a la bendición. Que el Señor le ponga nombre a la bendición, Él sí sabe. ¿Sí? Nosotros no vamos a, nosotros, el humano, hombres y mujeres, hicieron esto en el pasado, haciendo lo correcto, lo que agradaba a Dios, y sucedieron cosas extraordinarias. Y usted quiere recorrer toda la historia, toda la biografía, lo encuentra en el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 24. Cosas maravillosas que experimentó este hombre llamado Abraham. Lo primero es que Dios dijo: voy a hacer una descendencia de ti, pero sal de tu tierra y tu parentela. Te voy a con descendencia. Y él sabía a qué se refería, ¿no? Y tal vez la duda, ¿no? Pues, oiga, voy a dejar todo, o sea, voy a dejar mi terrenito, mi chivitas o lo que. Tú sal y ve a la tierra que yo te mostraré. Y luego otra cosa, sale, le obedece y sale y llega allá donde le dijo el Señor. Y luego, en lugar de recibir bendición, llega una tremenda hambre. ¿Qué le parece? O sea, el llamamiento de Dios y el tocar a Dios, va a haber adversidad. Estos hombres nos dicen: va a haber cosas difíciles. Y bueno, aquí sucedió esto. Está relatado en el capítulo 12 al final. Pero dice el Señor: mira, ¿sabes qué? Desciende a Egipto. O sea, yo te digo dónde está la bendición. ¿Hemos buscado muchas veces la bendición económica? Sí, yo digo que sí. Pero hemos dejado que Dios nos diga dónde está la bendición económica. Sería interesante estas preguntas porque necesitamos aprender, ¿sí? Porque él, en medio de la hambre, dijo: pues, ¿qué pasó aquí? Hace referencia a él en el capítulo 4 de Romanos. Dice que Abraham creyó con esperanza, porque la fe es esperanza, esperar en algo. Puso esperanza contra esperanza, o sea, donde no había esperanza, él depositó. Puso su inversión como en la bolsa de valores, donde nadie va a depositar, nadie va a comprar acciones. Permítame decirle en términos de inversiones. Todos quieren, los inversionistas quieren, como cuando hace apenas en noviembre, todo el mundo quería comprar bitcoins. Me decían: no vas a comprar bitcoin, mira, yo ya riquísimo y esto, y
Ok, a veces la buscamos, ¿no? Y no está mal que busquemos, pero lo que sí está mejor, porque a veces el Bitcoin, entre paréntesis, llegó a costar $66,000 costaba un Bitcoin, una moneda, criptomoneda. Hoy, el día de hoy, cerró en el mercado bursátil en 20,300. Así que se perdió el 66% de la inversión. Imagínense acá dice, aquí pongo mi milloncito, pues, I'm sorry, solamente tienes 330,000 ya del millón, de lo rico que pensabas. Pero Abraham creyó a Dios y luego le dice, vete a Egipto. Pero mire, capítulo 13, versículo 1 y 2, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Qué listo Lot. Hay que aprender de Lot. ¿Sabe qué? ¿Qué hizo Lot? Yo me acerco donde está la bendición. Hasta el dicho popular de afuera dicen, o la sabiduría popular, quiero decir, los dichos sabios. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. No lo busca en la Biblia. No. Sabiduría popular. Pero Lot dijo, no, yo me le pego a este. Este está bendecido, ahí me conviene estar. Hasta por tantas cosas que nos enseña la Biblia, ¿no le parece, hermanos? Y él siguió a su tío, no porque le vio la feria o el dinero, porque entendió que era un hombre temeroso de Dios y que estaba obedeciendo a Dios. Dijo, yo aquí me le pego. En el lenguaje ¿verdad? Y subió, versículo 2, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Qué tal? Vino problemas, pero calmado. El que te llamó es Dios. Lo que necesitamos hacer solamente obedecer a Dios. Número 2, el Señor potencializó en él su poder bélico, porque en aquel tiempo, brother, era la ley de la selva. O sea, el más fuerte es el que dominaba. Y una vez se pusieron de acuerdo en esa oportunidad, se pusieron de acuerdo 5 reyes a atacar a 4, me parece, a 3 o a 4, entre ellos el rey de Sodoma y de Gomorra. Ya andaba su sobrino allá porque pues perdió la visión el pobrecito. Bueno, es otra historia que algún día la contaré y usted la sabe, ¿no? Y se dio cuenta Abraham que llegaron 5 reyes y barrieron con todo y se llevaron cautivo a su sobrino y a la familia de su sobrino, y lo tenían cautivo esos reyes. Y él armó a su ejército. ¿Sabe cuánto era su ejército? 318 jornaleros. No eran soldados, no eran gente capacitada para la guerra. Pero cuando la bendición está ahí, olvídate, no, es Dios el que va a hacer la obra. Es increíble. Matemáticamente, si pudiéramos ver visto comparado el ejército de 5 reyes, porque ellos salían con todo su arsenal, contra 318 liderados como líder, aún con todos mis respetos, iba a decir a un viejito, pero no decirle viejito a mi padre Abraham, para un anciano, ¿sí? Pues ¿qué me haces, ancianito? ¿No? Dicen que un día iban a asaltar a mi abuelito. Mi abuelito Daniel, pues eran los que dan testimonio de él. Bueno, yo sí me acuerdo de mi abuelito. Es una persona pacífica, el hombre, no mataba una gallina prefería no comerse el caldo, ¿no? Así de ese corazón, ¿no? Así. Y le iban a asaltar y pues allá en el rancho se acostumbraba a traer arma y mi abuelo traía arma. La sacó y el asaltante dice, no, don Daniel, dice, usted no me puede tirar, don Daniel. Llegó y se la quitó. A un ancianito, pues mi abuelo ya era un anciano, así Abraham. Pero si obedecemos a Dios, si tocamos el corazón de Dios, ¿qué sucede? Wow, potencializa la capacidad bélica. Dios permita. Ay, pastor, no mencione esto. Bueno, es que las injusticias de Dios no se agradan. Debo de poner mi comentario en base a una base bíblica. Estamos conscientes que la injusticia es reprobada.
pues nuestros hermanos ucranianos, porque hay hermanos, imagínense un ejército como el que hay. ¿Sí? Él es judío, el presidente de Ucrania. Yo no sé usted, pero yo creo que ha habido una gracia de Dios, si no, pues ya estuviera. Hay que orar para que Dios haga justicia. Es incomparable. Y hoy estamos hablando que la clave está que se toque el corazón de Dios. Ahora, podemos decir que ellos toquen el corazón de Dios. No, ¿qué le parece si usted y yo tocamos el corazón de Dios a favor de ellos? Porque Dios obra también así, sí sabemos, ¿verdad? Al ver Jesús la vez de ellos, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Hay que tocar el corazón de Dios para la injusticia, que entre la justicia de Dios y que veamos que no tiene que ver con la comparación bélica. ¿Sí? Hice mi comentario en base bíblica, no en otra cosa, ¿verdad? Potencializa el poder bélico. Y con 318, hombre, con eso, bueno, fue la gracia de Dios. Los despojó de todo. De todo. Cuando llegaron ahí con los reyes de Sodoma y Gomorra y con sus familias, le entregaban ahí el asunto. Decían los reyes: no, pues tú quédate con todo, nada más que. No, yo no voy a decir que ustedes me enriquecieron. ¿No? El de arriba viene. Nada más había un asunto, dice: nada más los que fueron conmigo, la parte que les corresponde, lo legal, pero que por cierto, había cierta cantidad que le dieron a Abraham, que dice que de eso dio el diezmo. Ahí aparece por primera vez. A Melquisedec, rey de Salem, que representa a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al capítulo 7 de Hebreos. Bueno, ¿qué otra cosa? Dios hizo la promesa a los 75 años, pero la ratificó cuando tenía más de 85. O sea, no llegaba la promesa de los hijos. Y en el capítulo 15, dice que él decía: bueno, ¿a quién? Al gadareno, a mi siervo. No era gadareno, perdón, era una palabra que se parece, pero quiere decir, bueno, ahí la buscan en el capítulo 15. Si la encuentran, mientras predico, me la dicen. Dice: ¿qué mi siervo es el que me va a heredar? Un siervo fiel. Dice: no, de tus entrañas. Oh, Señor, yo creo que puedo decir: ya, Señor, ya tengo 85, mi esposa ya 75. Digo, si le hubiera dicho en inglés, pues ¿cómo está la cosa? Pero mire, hermano, cuando Dios se toca el corazón de Dios, ¿habrá una cosa imposible para Dios? Usted conoce la historia, y finalmente en el capítulo 21 menciona y dice lo siguiente. Dice: y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez. El versículo 5: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¿Qué le parece? Cuando tocamos el corazón, cuando en el pasado tocan el corazón, alguien toca el corazón de Dios, agárrate, my friend. Hay que ver el ejemplo. Dije: wow, estos le pegaron. Tal vez, o sea, le pegaron. Cuando decir le pegaron, hablo en el sentido que manejamos. Cuando dice: ay, le pegó al premio mayor, quiere decir que se lo ganó. A eso me refiero, no que golpearon a nadie, no. Pero se entregaron a una visión. Vieron el blanco y dicen: no me interrumpan. No me interrumpan. Yo aquí voy a tocar el corazón de Dios, porque de ahí se va a derramar todo lo que yo necesito. Que hay que el dinero y que mire, de allá viene del Señor y Él es el que me va a bendecir. No, pero que la guerra y que Él con 318, oye, pero que no te llegan las promesas. Hay que esperar en el Señor. Él tuvo que aprender esto y nosotros aprendemos a través de Él que la promesa a veces va a tardar, porque es en el tiempo de Dios. Pero llega. Se le dijo a Habacuc: aunque la profecía tarde en llegar, de cierto va a llegar y no va a tardar. ¿Sí? Hay que esperar en el Señor. Pero mientras tanto, la nube de testigos que tenemos, y son muchos, yo dije: y a ver si menciono cuando menos unos 6 de los que traigo. No, pues con Abraham estoy teniendo, nos está ministrando. Es interesante lo que sucede en la vida de Abraham, su testimonio. Y aunque
se tenga todo un servicio para Abraham, para el Señor, llegará un tiempo, hermanos, en que el Señor nos va a pedir algo más de nosotros, porque Él quiere saber, se nos va a quedar viendo, ¿de veras me amas? Como le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Como ahorita, hermanos, ¿aman a Dios? Todos, amén, sí. A ver, una pregunta, ¿aman a Dios? Bueno, si fuera el Señor y nos preguntara, ¿me aman? Todos al unísono vamos a decir que sí. Pero ya cuando dice, a ver, hija, Dixie, ¿me amas? Ay, Señor, ya empieza el corazoncito. Sí, Señor. A ver. ¿Me amas? A Pedro así le dijo. Yo me imagino el corazón de Pedro. Sí. Y porque el Señor quiere que a través de nuestra vida, quiere un amor sin límites. Pues, ¿qué edad tendría Abraham cuando el Señor le dijo, sacrifícame a tu unigénito? Ay, Señor. Ay, papá, dijo Génesis capítulo 22. Al que amas. Él tenía 13 años. Abraham tenía 113 años. Bueno, es de las últimas pruebas que pasó, quizás una de las más difíciles. Pero bueno, hay muchas cosas que hablar y tal vez en forma breve, unos 5 minutos, permítame, como tengo varios, a lo mejor nada más alcanzo esta segunda porque lo hice en resumen. Las parteras de Egipto. Pero Abraham es de la descendencia hebrea, pero las parteras de Egipto eran egipcias, eran pueblo que no era de Dios, eran gentiles, y es más, egipcios por definición es mundano. Ahora, como lo interpretamos, es mundano, y su padre es el diablo, que es Faraón. Pues así está la situación. Por cierto, capítulo 1, versículo 15 dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, que eran obviamente egipcias, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, 2, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que vivan, porque ya estaba teniendo temor porque el pueblo era muy grande. Y eso es la misma obra del enemigo, ¿no? Imagínense lo que. Y les dijo a las hebreas. Pero las parteras, wow, temieron a Dios. No eran del pueblo. Qué importante, porque hay varios ejemplos. Este es un ejemplo de gente que no tiene y que de pronto decide. No, hay algo ahí. Hay algo, no, yo apuesto, en el buen sentido de la palabra, yo apuesto por esto. No, aquí temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿No habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Tenían que salvar su vida, ¿no? Bueno, versículo 20. Cuando tememos a Dios, cuando se teme a Dios y cuando se hace lo que Él quiere. ¿Usted cree que esto no es un mandamiento? Hay cosas, hermanos, que no van a estar en la Biblia específicas, pero obvio que agradó a Dios. Alguien que va a destruir a su pueblo, alguien toma la iniciativa de resguardar, como aquel alemán. Hay un documentario, una película que se llama La lista de Schindler. Ustedes que lean al inglés, no sé si es alemán, ahí está medio raro. Es la historia de un judío bien
apoderado rico, pero un alemán, que en la Segunda Guerra Mundial él se determinó a usar toda su riqueza, todo en preservar la mayor cantidad de judíos. ¿Usted cree que eso no agrada a Dios? No conozco la historia pero de seguro, hermanos, hay mucho de la historia contemporánea que sigue escribiendo qué pasa con los que tocan el corazón de Dios. Bueno, aquí sucede esto. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Cuando hay temor y cuando se hace lo que a Dios le agrada, ¿qué es lo que va a suceder? Automáticamente estas parteras no estaban buscando, pues a ver qué nos dan, ¿sí? A ver qué, hermano, que nunca nos acerquemos a Dios a ver qué le quitamos. No, hermanos, venimos a adorarle, a servirle, y Él hará lo que Él quiera. Pero lo que sí le digo, garantizado, porque cuando se toca el corazón de Dios, se derrama su bendición, se derrama su gracia, se derrama todo, más allá de lo que podamos pensar o imaginar. Así nos dice la gran nube de testigos de su palabra. Versículo 20, Dios hizo bien a las parteras. Viene en resumen, si el bien de Dios está sobre nosotros, ni explicación necesitamos, ni detalles. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. No solamente bendice, hermano, a la persona que hace la voluntad de Él, que agrada a Dios, no solamente quien toca el corazón, como otra, y ya está. Nada más se las platico porque la conocen bastante bien, cuando el pueblo de Israel estaba entrando a conquistar la tierra prometida y que enviaron capítulo 3 de Josué, enviaron a 2 espías a entrar ahí a Jericó, y pues el asunto ahí se dieron cuenta que llegaron 2 espías y que eran de allá, y Rahab, una mujer de mala fama, su oficio era prostituta, era ramera, pero dentro de su... Hace poco prediqué que no hay que juzgar, hermanos. No. Y está tremendo. Pues Rahab deje puestos en pie, les digo. Ella preservó la vida de los espías. Y ella las puso sobre el tejado y se aventó lino para que no los vieran. Y llegaron los soldados porque les dieron el aviso. No, ahí con Rahab, y se metieron. No, dice, ellos ya se fueron, no, antes de que cerraran la puerta, porque las puertas las cerraban a cierta hora, ellos salieron, alcáncenlos. Y ella los subió, y ya que bajaron, dice, yo sé el Dios que le sirven. Miren, aquí todo lo que se escucha, hay temor en todos, porque sabemos el Dios, o sea, yo entiendo el Dios que le sirven, es poderoso, yo quiero parte de la bendición. Por favor, mira, haz misericordia conmigo. Claro que sí la vamos a hacer. Si tú no nos delatas, te vamos a bendecir aquí. Mira, no salgas de este lugar. No salgas. Y aquí, la bendición no solamente fue para Rahab. Dice que Rahab, lea ahí lo que dice la palabra de Dios en Josué, el capítulo 6 es cuando dieron los muros de Israel. Los muros. Pero les dijo, mira, esto, un cordón vas a poner en tu ventana, porque el muro de Egipto era una fortaleza, posiblemente de ancho, corrían carruajes, no menos que de aquí a la orilla, de ancho. Había habitaciones, ella vivía en el muro. No era un murito, era una fortaleza. Dice, pon un cordón de color rojo, pero hay una palabra. Bueno, ahí está. Dice, lo pones ahí, esa es la señal. Y cuando llegó la conquista, dice que cuando gritaron y cayeron los muros, la historia de la antropología, que es la historia que ve todos los fósiles y todo lo que queda, hicieron excavaciones y encontraron, eso fue como en 1937, una expedición que fue ahí a Jericó. Encontraron que la muralla no cayó ni para enfrente ni para atrás, se hundió, pero encontraron un fragmento que había quedado intacto, pues era donde estaba Rahab, my friend. ¿Sí? Y dice que estaba ella
su familia y sus parientes. Porque cuando alguien toca el corazón de Dios, no solamente es bendecido quien lo hace, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y llegó a ser, hermanos, llegó a ser ella. Después se casó al tiempo, pues mejoró su vida lógicamente y todo esto, se casó y de su descendencia viene, aparece en la genealogía, en la genealogía de Jesús, que está en el capítulo 1 de Mateo, aparece Rahab como la madre de uno, creo que fue me parece que fue la bisabuela de David. ¿Qué le parece? Termino diciendo Gálatas capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va también a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por tanto, dice el siguiente versículo, no os canséis, no nos cansemos, se incluye, no nos cansemos pues de hacer el bien, amados hermanos. Y hacer el bien es buscar tocar el corazón de Dios, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Vamos a orar y decirle al Señor, permíteme reenfocarme. Aquí se trata de Dios, hermanos, y todos tenemos la misma necesidad y el mismo enfoque. Si nos enfocamos en Dios, hermano, está todo arreglado. Pero hay que enfocarnos con perseverancia y a su tiempo, en el tiempo de Dios, que tenemos que esperar 1 año, 2 años, 3, los que sean. Pero yo no me desenfoco y soy fiel, y la bendición de Dios va a llegar, va a fluir, no solamente sobre nosotros, sobre nuestra descendencia. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por recordarnos, Señor, qué es lo que toca tu corazón. Dice ahí la escritura que leímos del sermón del apóstol Pablo, que tú conocías el corazón de David, que él haría lo que a ti te gusta, lo que tú querías, lo que tú quieres, él lo iba a hacer. ¿Qué lección tan grande estás dejando para nosotros esta noche? Vemos a través de la historia, Señor, solamente vimos unos pocos de muchos testigos que tenemos, una gran nube de testigos, de hombres y mujeres, Señor, que se determinaron en algún momento, hubo ese entendimiento de enfocarse en agradarte. Ay, Señor, y de ahí vino una bendición, Señor. Te agradecemos por estas verdades que tú nos presentas y que son vigentes el día de hoy. Tú eres inmutable, tu palabra es verdadera. Gracias, Señor. A esta hora, Señor, también encomendamos, Señor, a tu iglesia este fin de semana. Señor, a partir del jueves estaremos viajando y estaremos en nuestro primer servicio en la convención de Bell Gardens. Mis hermanos que nos van a acompañar, permítenos viajar con bien y regresar con bien, salir con bien y regresar con bien. Mis hermanos que no van a poder estar, Señor, te pido que los proteja, los ayude, los bendiga, Señor, sé con ellos. El domingo, Señor, todavía estaremos allá, estaremos en el servicio con el hermano Eduardo Sánchez en la mañana. El servicio queda cancelado, el que tenemos regularmente el domingo, pero te pido que tú estés con tu iglesia, con mis hermanos, con sus familias, que no pensemos, Señor, en otra cosa de mayor importancia que agradarte, Padre bendito, de tocar tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Pues como ya conocemos, el jueves y el viernes, el jueves y el domingo queda cancelado. Y también les recuerdo, hermanos, que de este jueves en 8, o sea, el martes es oración, regresamos al servicio normal. Solamente que ya la próxima semana, los jueves, ya van a tener clase los jóvenes, van a tener clase los intermedios, van a tener clase los niños pequeños, van a tener clase los niños mayorcitos y los adultos. Así que traigan, por favor, vengamos con toda nuestra familia. Vamos a retomar. Traiga a sus hijos, a sus nietos. Hay que animarnos, hermanos, para tener un regreso extraordinario. Dios les bendiga, mis hermanos.